Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida. Hablaba con nuestro invitado fuera de micrófono y le estaba diciendo que para mí es un auténtico placer, uno de los podcasts que yo escucho desde hace muchísimo tiempo, se llama Fitness en la Nube, y yo recuerdo irme a la cama con este podcast en los cascos, en los auriculares puestos y aprendiendo mucho de él. Así que para mí es todo un honor dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Luis Carballo, entrenador. Bienvenido a Rumbo a tu Vida. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, Andrew, por la introducción y bueno, encantado de que uno de mis podcasts, mi podcast principal, Fitness en la Nube, sea el que te ha acompañado tantas noches en la cama. Y nada, pues para eso estamos aquí un rato contigo y con tus oyentes para hablar un poquito sobre este tema del fitness, que es un tema que nos gusta, el tema del bienestar, el tema de vernos bien, sentirnos bien, rendir bien, que es un poco mi lema en Fitness en la Nube. Y nada, un placer para mí estar aquí contigo. Bueno, Luis, ¿por qué no le cuentas a la audiencia cómo pasamos de una peluquería a ser entrenador online? Bueno, me sorprende que conozcas esa historia. Eso ocurrió hace ya muchísimos años. Fue, digamos, el detonante que me hizo pues estar donde estoy aquí ahora, estar dedicándome como profesional al mundo del fitness, del entrenamiento y todo este mundo del bienestar en general. Y esto ocurrió porque, bueno, yo de formación, yo estudié Administración y Dirección de Empresas en la universidad, pero durante la carrera, pues el fitness me iba atrapando un poquito más cada vez más, y en su momento no era como ahora, no había quizás tanta oferta en cuanto a redes sociales. De hecho, no recuerdo ni siquiera si había redes sociales como tal. Quizás estaría Facebook, aquel 20 que estaba por ahí también y todo esto, pero no era como ahora, que se podía aprender pues de una manera tan fácil, por así decirlo, de tanta gente. Entonces, pues lo que yo iba haciendo sin ningún tipo de pretensión a nivel de dedicarme a esto, ni mucho menos, era ir haciendo cursos, ya sea tanto de entrenamiento, de alimentación, de nutrición, de coaching nutricional, no para llevar a nadie, sino para llevarme a mí mismo, porque yo entendía que si yo entendía mejor las variables del fitness, ya sea del entrenamiento y demás, podía optimizar más mis esfuerzos y por tanto rentabilizarlos más. Y luego ya me fui dando cuenta de que evidentemente la alimentación tiene un papel fundamental, el descanso también. Entonces me fui formando en diferentes áreas y a raíz de eso, pues gente de mi gimnasio a nivel muy local, pues me pedía consejo y empecé a hacer mis primeras rutinas, todo esto. Evidentemente al margen de mi profesión, entre comillas, que era, pues ya digo, estudiar la carrera y todo esto. Cuando terminé, después me fui a Irlanda, estuve también estudiando un módulo superior de comercio internacional y todo esto, y después, por azares del destino, pues acabé en un pueblecito muy chiquitito que se llama Socuéllamos, con mi pareja, con mi novia, ¿no? Entonces yo me vine aquí sin conocer a nadie, sin conocer nada, salvo a ella y poco más. Entonces me puse pues a lo que hace todo el mundo, a buscar trabajo. Entonces recuerdo que pues la primera oferta que tuve fue una peluquería, donde era una oferta que recuerdo que era media jornada, algo así me parece, y era un sueldo muy bajo, muy pequeño. Y yo recuerdo también que para esa época ya empecé a escribir artículos en mi web, en Fitness en la Nube, que para ese momento simplemente era un blog donde yo, pues ponía mis pensamientos, algunos consejos que daba y todo esto, pero sin ninguna profesionalización ni nada de esto, simplemente pues escribir ahí lo que ahora serían las redes sociales. Pues antes eran un poco los blogs, ¿no? Lo que era antes, o lo que es ahora los canales de YouTube, o incluso los podcasts, todo esto, pues antes era únicamente los blogs. Pues yo empecé a escribir ahí. Y cuando me dieron las condiciones un poco de este trabajo que iba a tener, eran unas condiciones tan bajas que recuerdo que eran unos 400 y pico euros al mes o algo así por media jornada. Ya digo, fue hace mucho tiempo. Tampoco era gran cosa hace mucho tiempo, no lo es ahora, pero hace mucho tiempo tampoco. Ahora menos. Entonces, ahora menos, sí. Pues yo recuerdo esa noche de cuando dije que sí, porque a mí me daba también reparo rechazar un trabajo, ¿no? Llego aquí de nuevas, me ofrecen algo y digo que no, por no hacer otra cosa, porque no tenía otra opción B. Pero yo recuerdo estar toda la noche dándole vueltas y decir, yo esto no me quiero dedicar a esto y aparte me van a pagar una miseria. ¿Cuánto tiempo tardaría en recuperar e igualar lo que voy a ganar en esta peluquería trabajando? Que el trabajo no era de peluquero, evidentemente, era simplemente en la sección de administración, todo esto. Pero ¿cuánto tiempo voy a tardar en igualar lo que me ofrece esta peluquería
si me dedico a lo que realmente me gusta, que es el trabajo en cuanto a pues, la mejora física y a ofrecer mis servicios, en este caso online, porque ya tenía construido un poco pues, esta casa, ¿no?, en internet, que era Fitness en la Nube. Así que decidí, al día siguiente me presenté a peluquería, rechacé el trabajo y me puse pues, a ofrecer mis servicios y bueno, pues eso fue una bola de nieve y hasta ahora. Y el resto es historia. Bueno, pues precisamente, sí, Luis, el podcast lo hemos titulado Desmontando falsos mitos sobre el fitness, porque precisamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si te parece, vamos al ruedo. Vamos a empezar con preguntas como muy básicas para ti, pero creo que en general hay mucha confusión entre nuestra audiencia. Entonces, vamos a empezar, si te parece, hablando sobre el entrenamiento de fuerza. ¿Cuáles son para ti los principales mitos que hay sobre el entrenamiento de fuerza que todavía hoy en día escuchas? Bueno, hay muchísimos, ¿no? En cuanto a entrenamiento de fuerza, a mí me gusta llamarlo entrenamiento de musculación porque creo que esa terminología define mejor lo que realmente es el entrenamiento de fuerza, entrenamiento de musculación, entrenamiento con pesas, da igual. Al final, lo que estamos buscando con este tipo de trabajo es básicamente darle un estímulo al músculo para que esa musculatura, pues ya sea que aumente en su tamaño, en su fuerza y sobre todo, que esto es lo más importante y es quizás el mito más extendido, que no es que sea un mito como tal, sino es la infravaloración que tiene este tipo de trabajo, porque al final el trabajo de fuerza o trabajo de musculación es un trabajo que todo el mundo debería hacer. Y cuando digo todo el mundo me refiero especialmente incluso gente más mayor, porque correcto, conforme va pasando el tiempo, se va produciendo una circunstancia que se llama sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de masa muscular asociada a la edad, lo que significa que si no hago nada para retener mi masa muscular, ya no para aumentarla, sino para retenerla, la voy a acabar perdiendo poco a poco. Entonces, eso ya nos aclara la importancia que tiene el hacer entrenamiento de musculación. Y es algo súper importante, como digo, para todo el mundo, incluso también para las mujeres, que aquí es donde viene quizás el primer mito que tienen especialmente en el sexo femenino, que piensan que por levantar 4 pesas se van a poner enormes de un día para otro. Y esto no es así. Yo siempre digo lo mismo, siempre hago el mismo chascarrillo, ¿no? Esto es como si vas a casa de tu abuela y te da la paga y le dices, no, abuela, no me des la paga, que no quiero convertirme en millonario, ¿no? Pues esto es un poco así. Sí. Realmente, por levantar 4 pesas o incluso aunque te esforzaras muchísimo, no vas a amanecer de un día para otro con esos músculos o esa masculinidad que a muchas veces a las mujeres les da reparo, ¿no?, el meterse en un gimnasio, en una sala de pesas, etcétera, para hacer este tipo de trabajo. Por tanto, para mí el mito más extendido de todos es simplemente ver el entrenamiento de musculación como algo lúdico o como algo de ocio, como algo estético, que puede tener su parte de todo esto, pero lo que tenemos que hacer es mirar el entrenamiento de musculación con otros ojos, con los ojos de verlo como algo necesario, estrictamente necesario para mejorar nuestro bienestar y sobre todo para prolongar nuestra vida útil. Perfecto, me has quitado uno de los mitos que yo te iba a comentar. Bueno, yo te voy a dar unos cuantos y a ver qué me comentas sobre esto. ¿Es cierto que el entrenamiento de fuerza no es adecuado para adolescentes o, bueno, lo acabas de decir ya, o para personas mayores? Aquellas madres que dicen, no entrenes porque te vas a quedar bajito, no entrenes porque no te vas a desarrollar. ¿Qué le dirías? Pues realmente que no hay evidencia de esto, ¿no? Y si una madre tiene la preocupación de que si su hijo entrena con pesas se va a quedar bajito, no es que las pesas lo hayan dejado bajito, sino que ya era bajito de por sí. O sea, las pesas no te van a hacer o no te van a interrumpir el crecimiento bajo ningún concepto. Sí que es verdad que, como he dicho, al final el entrenamiento de musculación es un arma muy poderosa para combatir esa sarcopenia. Por tanto, quizás tiene más sentido al aplicar esto, o no es que tenga más sentido, sino que es más crucial o más vital conforme vamos avanzando más. Es decir, un adolescente no tiene ese problema, al contrario, un adolescente se está formando. Además, si esa formación que ya tiene de forma biológica natural el adolescente la acompaña con pesas, pues evidentemente el progreso que va a tener va a ser mucho mayor. Por eso, si tú empiezas a entrenar con pesas con 20 años, vas a tener un progreso mucho más rápido que si empiezas con 30, 40 o con 50 años, ¿no? Al final se basa en eso, pero realmente no hay ninguna evidencia que nos haga pensar que si eres un chaval de... Incluso te voy a poner un niño de 10, 12, 15, 20 años, pues no hay ninguna evidencia de que esto pueda tener efectos negativos. Al contrario, puede tener efectos muy positivos. Evidentemente, todo haciéndolo con mesura
Y si es una persona novata y que encima está en formación, ya digo, una persona de 12 años, de 13, de 15 años, pues evidentemente hacer las cosas de forma progresiva, Ya. que esto aplica para todo el mundo, pero mucho más incluso si eres tan joven. Pero al final no hay ningún mito, o sea, no hay ninguna razón para pensar que el entrenamiento de musculación vaya a ser perjudicial en cualquier estadio de la vida. Esta mañana precisamente uno de mis alumnos me decía, pregúntale por favor a qué edad empezó a entrenar él. Es decir, la pregunta encubierta aquí es ¿a qué edad recomiendas empezar? Bueno, pues yo siempre digo que el mejor momento para empezar fue ayer y el siguiente mejor momento es ahora. Por tanto, si tengo que recomendar un buen momento para empezar, sería hoy. ¿Vale? Bueno. En mi caso yo empecé justo antes de la universidad, estaría en el segundo de bachillerato, son 17 años o por ahí, 17, sí. 18 años, por ahí fue cuando empecé y además esto no me lo has preguntado, pero es curioso, ¿no? La manera en la que yo empecé en el gimnasio por primera vez. Sé que hay mucha gente, muchos entrenadores que tienen unas historias de superación brutales, ¿no? Pues que eran gordos de pequeño, pero luego pues a base de luchar y luchar se convirtieron en súper cachas y tal. En mi caso no fue así. En mi caso yo acabé en un gimnasio prácticamente por casualidad, ¿no? Yo tenía, y tengo un gran amigo mío que tenía por ese entonces un fuerte sobrepeso, ya rozando la obesidad o rozándola por el otro extremo incluso. Y recuerdo que había intentado varias veces bajar de peso y se había apuntado al gimnasio un par de veces, él solo, y no lo había conseguido. Y recuerdo ese verano, ya digo, de segundo de bachillerato, que me dijo, oye, si no tienes mucho que hacer este verano, te podías apuntar conmigo al gimnasio a ver si así consigo ser más constante. Y yo por echarle una mano a él, por echarle un cable, pues accedí. Dije, bueno, pues tampoco tengo otra cosa mejor que hacer, me apunto contigo y ya está. Así que íbamos los dos juntos y yo básicamente iba a esperar a que él terminara. Yo hacía ahí 4 cosas y poco más, pero fíjate tú por dónde, al final me fui enganchando y ya decía, bueno, si voy a ir 1 hora al día con él al gimnasio, voy a intentar que sea lo más productiva posible. Y así, pues poco a poco me fui enganchando y hasta ahora. Entonces, ¿a qué edad dirías más o menos que aconsejas a ese adolescente que empiece a entrenar musculación o fuerza, como lo queramos decir? Cuanto antes. Si ese adolescente ya tiene unos 15 años, 16, puede empezar sin ningún problema, incluso aunque no sea porque entrenamiento de musculación, como he mencionado, que por eso me gusta llamarlo así, sí, es básicamente poner un estrés sobre la musculatura. Esto significa que no es necesario, en un principio, que hay diferentes alternativas, no hace falta utilizar pesas o resistencia externa. Es decir, una persona puede empezar haciendo flexiones con su propio peso corporal o puede empezar haciendo remos en un TRX, por ejemplo, en unas anillas con su propio peso corporal o unas sentadillas. Es decir, hay diferentes aplicaciones de trabajo de musculación que puede hacer cualquier persona. Y por eso, si pues tú tienes, por ejemplo, tus alumnos de 15, 16 años o la edad que tengan, ¿no? Pueden empezar desde hoy. Ya digo, cuanto antes empiecen mejor, porque además cuanto antes empieces, más antes vas a poder ver esos retornos positivos que va a tener el entrenamiento, porque hay que recordar que esto es una inversión a muy largo plazo. Y al final esto tiene un efecto compuesto bestial. Por tanto, los resultados no los vas a ver el primer mes, ni los 2 primeros meses. Esto hablamos de que es un trabajo de años, porque no solamente el trabajo de musculación afecta a lo que es la musculatura en sí, sino que afecta a muchas otras áreas, y estas áreas se manifiestan, ya digo, a años vista. Hablamos de 5, 10 años, etcétera, y sigues pues percibiendo esos beneficios del trabajo de musculación. Por tanto, cuanto antes empieces, mucho mejor. Además, precisamente al principio es cuando se ganan aquellos llamados en inglés newbie gains, ¿no? Aquellas ganancias de novato, ¿no? Bueno, pues sigamos con los mitos, si te parece. ¿Tú crees que es necesario entrenar con mucho peso para ganar fuerza o existen otros métodos más accesibles? A ver, esto es relativo. Realmente, si lo que queremos es ganar fuerza o no ganar fuerza en sí, sino generar ese estímulo que al final viene relacionado con ganar fuerza, el mucho peso o poco peso es relativo. Es decir, ¿qué es mucho peso o qué es poco peso? Porque claro, es muy relativo. Lo que puede ser mucho peso para ti puede ser poco para mí o viceversa. Entonces, lo que hay que entender es que si nosotros queremos generar ese estímulo en la musculatura, lo que tenemos que hacer es llevar nuestro esfuerzo a lo máximo posible. Esto no significa levantar un peso que sea mucho o que sea poco. Significa que si yo estoy haciendo un ejercicio, sea lo que sea, cuando yo termine mi serie, lo que tengo que hacer es terminar exhausto. Es decir, para que ese estímulo se pueda producir, necesito llevar la serie muy cerca del fallo.
Y eso da igual que lo hagas realmente con 8 repeticiones, que por tanto será más peso que si hago 20 repeticiones, por ejemplo, porque evidentemente si voy a hacer 20 repeticiones de un ejercicio, me va a hacer falta menos peso, voy a poder con menos peso que si voy a hacer 8. Por tanto, ahí sí que hablamos de más y menos, es una comparación, ¿no? Más peso si levanto a 8 repeticiones y menos peso si levanto a 20 repeticiones, pero en realidad da igual, podría hacer ambas dos o podría combinarlas en el mismo entrenamiento o una semana 8, otra semana 20, da igual. Aquí lo que cuenta es que yo cada serie que haga, ya sea a 8 repeticiones con más peso o a 20 con menos peso, da igual, lo haga llegando al máximo punto de exerción posible, es decir, que llegue a lo más cerca del fallo posible. Esa es, digamos, la clave. Y una vez que tienes esto claro, ya puedes utilizar la carga como mejor prefieras. Es decir, yo siempre digo que la carga como tal no es algo absoluto. Porque si yo voy a un mancuernero, por ejemplo, y encuentro las mancuernas de 5 kilos, de 7,5, de 10, de 12,5, de las que sean, a mí me da igual realmente el número. Yo no voy buscando levantar la máxima cantidad de peso posible. Me da igual que el mancuernero esté numerado, ¿vale? O que esté puesto en orden alfabético, que sea A, B, C, da igual. Para lo que me sirven los números es simplemente para saber cuál es la carga que tengo que escoger. De tal forma que lo que yo voy a buscar es que si yo llego al fallo absoluto con 8 repeticiones y 10 kilos, por ejemplo, la idea es que, y esas son las adaptaciones que tiene el trabajo de musculación, la semana que viene, una vez que ya me haya recuperado, esa misma carga para esas mismas repeticiones no va a ser suficiente, por tanto, me va a hacer falta más. Por esa razón voy a ir al mancuernero y en lugar de coger las de 10 kilos, voy a coger las de 12. O si estuviera puesto en letras, en lugar de coger las mancuernas B, cogería las C, cogería las superiores. Claro. Por eso digo que realmente la numeración da igual. Lo que cuenta es siempre ir a más, que esto es la sobrecarga progresiva y es lo que produce realmente los resultados. No el trabajo de musculación como tal, sino lo que hago con el trabajo de musculación, que en este caso es generar ese estímulo y, por tanto, hacer ese estímulo o generar ese estímulo a base de esa sobrecarga progresiva. Claro. Progressive overload, ¿no? Claro, aumentar un poquito. Exacto. Lo que pasa es que también llegamos a un punto donde no podemos aumentar el peso, pero sí las repeticiones o sí el tipo de ejercicio que hacemos. Exacto, hay muchísimas formas de aplicar sobrecarga progresiva. ¿Cuántos días a la semana recomendarías entrenar a alguien que está empezando ahora? Entrenar fuerza o entrenar musculación. Va a depender un poco de el tiempo libre que tengas. Al final, esto es algo que te va a demandar tiempo. Es decir, si tú vas a entrenar, pues evidentemente yo cuando tenía 20 años y tenía mucho más tiempo libre, pues iba a entrenar muchas más veces quizás que ahora. Pero en general lo que yo recomiendo son 3 veces por semana. 3 veces por semana. ¿3 sería el mínimo? Para mí es el equilibrio ideal. Sí, bueno, el mínimo o digamos sería un estable bastante bueno. Es decir, al final siempre digo lo mismo, cada hora que vas al gimnasio es una hora que le estás robando a tu recuperación. Este es un lema que yo también utilizo mucho porque al final una de las claves del entrenamiento de musculación, realmente de cualquier tipo de deporte o cualquier tipo de entrenamiento, al final nosotros cuando generamos esas adaptaciones no es cuando estamos en el gimnasio, sino cuando estamos fuera. Claro. Por tanto, para que ese estímulo que hemos hablado antes se pueda producir, o más bien para que esa supercompensación, que es como se le llama, se pueda producir, necesito recuperarme. ¿Qué ocurre? Que muchas veces la gente pues es muy ambiciosa quizás o es muy optimista, ¿no? Con respecto a su forma física y dice, no, pues yo voy a entrenar 5 o 6 veces por semana, que está muy bien. Pero claro, tienes que preguntarte si esas 5 o 6 horas que vas a estar en el gimnasio las puedes soportar con una recuperación adecuada. Claro. Y muchas veces no es así, especialmente, ya digo, en la vida adulta, si eres más joven, eres universitario, etcétera, pues seguramente no tengas ninguna responsabilidad, ni cargas familiares, ni nada de esto, y por tanto sí que puedas entrenar más y recuperarte también de esos entrenamientos. Pero ya cuando tienes tus 30, 40, 50 años, que ya tienes hijos, que tienes familia, que tienes otras responsabilidades, pues muchas veces es un poco atrevido intentar entrenar 5 o 6 veces por semana de forma constante, porque muchas veces ni siquiera puedes recuperarte de ello. Entonces, por esa razón yo siempre recomiendo, oye, entrena 3 veces por semana, porque si entrenas 3 veces por semana, eso significa que estás dejando 4 días para recuperarte. Y por muy mal que lo hagas, por muy mal que gestiones tu recuperación, tienes 4 días. Si subes a 4 días de entrenar, te quedan 3 días para recuperarte. Entonces, conforme vamos subiendo los días de entrenamiento, vamos reduciendo los días que tenemos para recuperarnos. Por eso creo que
3 días de entrenamiento y 4 de recuperación, para mí es quizás lo ideal. Puedes subir un poquito más, quizás si hacer 4 días de entrenamiento y 3 días de recuperación, que también es un equilibrio bastante bueno, pero conforme nos vamos alejando de ahí, la recuperación siempre suele estar más mermada y tenemos que prestarle, evidentemente, más atención. Me alegra que digas eso, porque hay mucha gente que en los gimnasios piensa que más es siempre mejor y no siempre más es mejor. ¿Cómo afecta, Luis, el entrenamiento de fuerza a la salud ósea y al metabolismo? Bueno, pues es un buen tema para tratar, porque hay muchas personas que piensan que el entrenamiento de pesas, como al final estamos aplicando carga, ya sea carga externa o una autocarga, ¿no? Si trabajo con mi propio peso corporal, como hemos visto antes con el tema de las flexiones o sentadillas, etcétera, que eso es poner un estrés en lo que es la zona ósea, ¿vale? Los huesos, ¿no? Y que esto, evidentemente, pues si tú estás poniendo estrés sobre una zona, en este caso también la zona muscular, ¿vale? En la zona muscular que estemos trabajando, depende del ejercicio, etcétera, pues esto, evidentemente, esa carga se va a manifestar de una forma negativa a nivel óseo, es decir, que voy a tener problemas o voy a tener una osteopenia o voy a tener, bueno, cualquier degradación de la masa ósea, pero lo que ocurre, paradójicamente, es al contrario. Porque lo que estás haciendo, y ocurre un poco similar a lo que es la masa muscular, al final, tanto la masa ósea como la masa muscular, no es que sean iguales ni parecidas, pero tienen puntos en común en cuanto a esos estímulos que nosotros damos mediante el trabajo de musculación. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, al igual que hemos visto antes el tema de la sarcopenia, que si tú pues no trabajas la musculatura, pues evidentemente la vas a ir perdiendo con el paso de los años, ocurre algo parecido con la masa ósea, que nosotros, si no hacemos nada para preservarla, caemos en esta osteoporosis, que es una palabra que mucha gente conoce. Yo siempre digo lo mismo, cuando voy a charlas, doy conferencias en empresas y demás, siempre les pregunto a la gente que si conocen a la osteoporosis y todo el mundo me dice que sí. Pero luego les pregunto qué es la sarcopenia y nadie lo sabe. Y esto es por una razón muy curiosa, y es porque hay una industria, que es la industria láctea, que se gasta miles de millones de dólares todos los años para que conozcamos lo que es la osteoporosis y que evidentemente la combatamos a través de sus productos. Claro. Lo que no te cuentan es que hay una forma mucho más rentable de protegerte de la osteoporosis, que es mediante el trabajo de musculación. Porque ese trabajo de musculación lo que va a hacer no solamente eliminar densidad de tus huesos, sino aportar y proteger la densidad de tus huesos. Esa es la carga, digamos, la que consigue esto. De hecho, muchas veces los astronautas, cuando están en misiones espaciales, ¿no? Que lo que hacen cuando están en esa gravedad cero o en esas órbitas, ¿no? Que no tienen la fuerza, la tensión que tenemos nosotros aquí en la Tierra, lo que ocurre es justamente lo contrario. Lo que ocurre es que pierden esa densidad ósea. Y esto ocurre porque no hay esa fuerza de tracción. Y digamos, algo parecido es lo que ocurre cuando nosotros hacemos trabajo de musculación, que lo que hacemos es proporcionarle una carga, en este caso a los huesos, articulaciones, a los músculos, y esa carga es lo que te protege de que pierdas esa densidad ósea. O sea que, traducido para nuestra audiencia, entrenar musculación hace que tenga huesos más fuertes, más resistentes. Y no solamente es que haga que tengas huesos más fuertes, sino que es lo mejor para tener huesos más fuertes y huesos más resistentes. Muy bien. Vamos ahora a desmontar mitos acerca del cardio, ¿vale? Sobre el papel que tiene el cardio en todo esto. ¿Qué papel juega el cardio, Luis, en combinación con el entrenamiento de fuerza? ¿Es mejor hacerlo antes? Hay gente que dice que es mejor hacerlo después, hacerlo en días diferentes. Vale, pues lo primero que tenemos que hacer es definir qué es el cardio, ¿no? Porque realmente una actividad cardiovascular sería cualquier actividad que aumentara notablemente... Caminar, pues, correr... Sí, pero que aumentara realmente tu output en cuanto al sistema cardiovascular. Por tanto, realmente no está asociado a una actividad, como tú has mencionado, caminar o correr o hacer una elíptica o hacer el remo, sino realmente al trabajo cardiovascular que tú estás generando. Esto significa que el mismo entrenamiento de musculación es una actividad cardiovascular. O cualquier cosa. El sexo es una actividad cardiovascular. Eso tenemos que tenerlo claro. Porque sí que es verdad que a nivel coloquial pues se entiende pues, el hacer cardio como pues, el montar en bici o el salir con hacer elíptica o hacer la caminadora en el gimnasio, ¿no? De hecho, ahora hay como santuarios dentro de los gimnasios con 50.000 máquinas de cardio, ¿no? Sí. Donde la gente pues, se sube, eso es, y pasa ahí la tarde y se llaman así, ¿no? Máquinas de cardio. Pero tenemos que entender que el cardio no es solamente eso. Eso es lo que tenemos que entender. Dentro de lo que entendemos como cardio a nivel coloquial, tenemos el trabajo aeróbico y el trabajo anaeróbico.
¿vale? El trabajo aeróbico es un trabajo que se hace con oxígeno porque es un trabajo que se hace de forma sostenida. El trabajo anaeróbico es un trabajo que se hace sin oxígeno porque es una demanda que nos genera, es una demanda de energía muy rápida y por tanto no nos da tiempo a aportar ese oxígeno, por tanto se hace sin oxígeno, ¿vale? Esa es la diferencia que hay. Por tanto, cuando la gente habla de cardio, generalmente suele hablar de ejercicio aeróbico, que ya digo, no es lo mismo. Entonces, he hecho esta distinción para que se entienda un poco la diferencia. Si hablamos de ejercicio aeróbico, tenemos que preguntarnos, una vez que ya hemos visto qué es el cardio como tal, tenemos que preguntarnos para qué queremos hacer ejercicio aeróbico, es decir, cuál es la finalidad. Si nuestra finalidad es simplemente perder grasa corporal, por ejemplo, que es quizás el motivo más común por el que la gente suele hacer ejercicio aeróbico, tenemos que entender que el ejercicio, sea aeróbico o anaeróbico, da igual, el ejercicio es solamente una pieza muy pequeña de ese gran engranaje de pérdida de grasa. Al final, si queremos perder grasa, lo primero que tenemos que hacer es centrarnos en la alimentación, ¿vale? Pero como me has preguntado por el cardio, ahí llegaremos ahora. Si nos metemos dentro del cardio, tenemos que entender que el ejercicio aeróbico puede complementar esa alimentación para perder grasa, pero nunca sustituir. Entonces, si ese es el objetivo, yo lo que me quiero hacer es seguir centrándome en el trabajo de musculación. Por tanto, si me quiero centrar en el trabajo de musculación, siempre lo que queremos centrarnos en eso, siempre va a ir lo primero. Es decir, lo prioritario es el trabajo de musculación. Por tanto, no tendría sentido hacerlo antes. ¿Por qué? Porque si lo hago antes, cuando llegue el trabajo de musculación, voy a estar más cansado, más fatigado y por tanto no voy a poder tener el rendimiento esperado. Por tanto, antes no sería una buena opción. Por tanto, ya nos quedaría hacerlo después. Después sería un buen momento para hacer el trabajo aeróbico y luego incluso en días de descanso también sería un buen momento porque aunque hemos visto que los días de descanso son pues para eso, para descansar, porque eso nos sirve para recuperarnos del trabajo de musculación que hemos hecho previamente, realmente si es un trabajo aeróbico a media baja intensidad, no va a mermar demasiado tu recuperación. Por tanto, en días de descanso también estaría perfectamente bien. Así que esos serían los dos mejores momentos, ya sea días de descanso o después del trabajo de musculación, entendiendo que hacemos el trabajo aeróbico por estos motivos. Si fuera por otros, si fuera porque, oye, me quiero preparar una 10K o quiero hacer quiero mejorar mi rendimiento ahí, entonces sería al revés. Ya. Claro, sería al revés porque preferiría hacer primero el trabajo aeróbico, que es para lo que me estoy preparando, para priorizarlo y luego después lo otro. Pero siendo para ese caso, que es el más habitual, esos sean los dos mejores momentos. Vaya masterclass sobre trabajo aeróbico. Muy bien. Siguiendo con los mitos sobre el cardio, ¿es cierto que hacer mucho cardio quema músculo? ¿Cuál sería para ti el equilibrio ideal? Bueno, no es que queme músculo o deje de quemar músculo, sino lo que tenemos que ver es, como he dicho antes, para qué estamos buscando el hacer ejercicio cardiovascular. Al final sí que tenemos que ver también que el generar masa muscular es una actividad que te va a costar unos recursos tanto energéticos como mentales, recursos físicos, al fin y al cabo, que vas a tener que poner sobre la mesa. Entonces, eso es un proceso que, como he dicho antes también, es un proceso de años. Por eso decía que cuanto antes empiece la gente, mucho mejor, porque es un proceso que vas a tardar mucho y es bastante desagradecido, entonces cuanto antes empieces, mucho mejor. Por tanto, tú vas a tener que disponer de ciertos recursos para poder generar masa muscular. Claro, para hacer ejercicio aeróbico de cualquier índole o cualquier otro deporte, etcétera, vas a tener también que colocar ciertos recursos ahí para realizar esa actividad. Entonces, básicamente no es que se coma el músculo ni nada de esto. Eso sí que podríamos decir que es un mito, pero lo que va a ocurrir es que, claro, si tú tienes una serie de recursos que tienes que colocar en diferentes sitios, en cuantos más sitios los coloques, pues menos recursos vas a tener para cada uno de ellos. Si te centras únicamente en lo que es desarrollar la musculatura, pues evidentemente vas a hacerlo mucho más o de forma más eficiente que si te centras en mejorar la musculatura, pero luego también haces cardio pues 7 veces por semana, 2 horas al día, etcétera. Eso lo que va a hacer es reducir tus recursos de ese aumento de la masa muscular o incluso de la protección de la masa muscular. Al final, la masa muscular se convierte en un activo más caro y si tú estás quitando recursos de ahí para darlos a otro sitio, pues te va a resultar más difícil mantener o aumentar la musculatura. Pero no es que el cardio como tal o el ejercicio aeróbico se coma la masa muscular, es básicamente una gestión de los recursos que tienes. Ya, yo sé que en todo esto hay muchísima variable, pero yo te quería preguntar también, Luis, ¿qué frecuencia y qué tipo de cardio recomiendas para diferentes objetivos, como por ejemplo pérdida de peso o para mejorar tu salud cardiovascular? Vale, pues realmente sí, lo que queremos es
utilizar, digamos, el ejercicio aeróbico para complementar esa pérdida de peso, acompañado de nutrición correcta, evidentemente. Evidentemente. Al final lo que va a hacer es un suplemento para lo que voy a hacer con mi nutrición. Siempre la pérdida de grasa se hace en la cocina, pero siempre puedo suplementarlo un poco con el trabajo, en este caso, cardiovascular. ¿Qué ocurre? Si nosotros estamos en un contexto donde queremos perder grasa corporal, nos vamos a tener que meter en un déficit calórico, que no sé si lo preguntarás ahora después, pero bueno, nos vamos a meter en un déficit calórico y esto significa que va a haber un déficit de energía, déficit de recursos. Lo mismo que hemos visto antes, que te he mencionado, es una gestión de recursos. Pues claro, si estoy en un contexto donde hay pocos recursos, esos recursos tengo que ver muy bien dónde los coloco. Y el entrenamiento de musculación es clave, como hemos visto antes, incluso lo es más cuando hay déficit de recursos, porque el cuerpo lo primero que va a intentar hacer es deshacerse de la masa muscular, porque es un recurso caro. Entonces, con más razón tengo que darle ese estímulo para que no lo haga, para que no se deshaga de esa masa muscular. Entonces, teniendo en cuenta esto, si yo tengo que seguir manteniendo mis entrenamientos de musculación y luego lo tengo que suplementar con ejercicio aeróbico para acompañar un poco esa nutrición, ¿no? Pues la mejor forma de hacerlo sería una forma de hacer ejercicio, sea la que sea, que me demande poca exigencia de recuperación. Y en este caso, entre lo que hemos visto antes, aeróbico o anaeróbico, ¿vale? El que menos demanda de recuperación me va a exigir es el ejercicio aeróbico. Por tanto, sería el que yo recomendaría más. Porque sí, también puedes hacer el otro. Ejercicio anaeróbico, que es un ejercicio mucho más demandante, los clásicos HIITs, que tampoco están bien especificados los HIITs, ¿no? Pero bueno, ejercicio más de alta intensidad, donde tú entrenas a una intensidad muy alta durante menos tiempo. Al final estás economizando el tiempo, pero a un coste de recuperación mucho mayor. Entonces, ese coste de recuperación muchas veces, en un contexto de pérdida de grasa, no lo puedes cumplir. Por esa razón, suelo recomendar más el trabajo aeróbico, un trabajo que puedas sostener durante más tiempo, pero que sea mucho menos intenso y por eso te va a demandar menos recuperación. Yo, un consejo que suelo dar a mis alumnos, mis clientes, cuando hacen el trabajo cardiovascular, suele ser trabajar a una intensidad, y sé que ahora hay muchos aparatos que te pueden medir lo que es la frecuencia cardíaca y todo esto, y puedes entrenar en zona 1, en zona 2, en zona 3, en zona 4, bueno, hay diferentes zonas de trabajo aeróbico, pero yo siempre suelo recomendar una recomendación muy sencilla, que es trabajar el trabajo que estés haciendo, ya sea si sales con la bici o sales a lo que sea, a una intensidad que te permita hablar pero no cantar. Es decir, una intensidad que sea relativamente cómoda para mantener una conversación, pero que no sea tan cómoda como para estar cantando de forma tan dicharachera, por así decirlo. Entonces, es un buen consejo para entender e interpretar la frecuencia cardíaca y la intensidad en la cual vamos a trabajar. Bien, Luis, si te parece, vamos a pasar ahora a la nutrición y los falsos mitos en torno a este amplio tema. ¿Qué importancia tiene la nutrición en cuanto a ganancia de fuerza o masa muscular? Bueno, realmente aquí es una pregunta un tanto compleja de responder porque no hay una respuesta exacta. Es decir, hay mucha gente que habla de que, bueno, el entrenamiento es un 20%, la alimentación es un 80%, dan porcentajes, pero son porcentajes aleatorios que realmente no te están diciendo nada de precisión. Y al final un número lo que te debería indicar es esa precisión. Por tanto, esos porcentajes no sirven. Por tanto, para mí, puesto que no puedo dedicar un rango de importancia a la nutrición sobre otras áreas, como serían el entrenamiento o el descanso, la recuperación, pues a mí me gusta ver siempre que la alimentación tiene un 100% de importancia, así como el entrenamiento tiene otro 100% de importancia, y la recuperación, que es casi siempre la más denostada, tiene otro 100 de importancia. Por tanto, entre los tres forman un triángulo perfecto donde, si nosotros queremos mejorar nuestra forma física o vernos mejor, sentirnos mejor y rendir mejor, que es un poco lo que yo repito siempre, necesitamos tener un equilibrio entre los tres. No nos vale de nada tener un entrenamiento 100% consensuado, 100% al milímetro gestionado y tener una buena rutina de sueño y todo esto, que daño no te va a hacer, evidentemente, pero si luego tenemos la alimentación que no la estamos controlando, no la estamos gestionando, pues nos va a resultar muy difícil tanto entrenar bien, porque evidentemente, como hemos visto antes también, entrenar requiere unos recursos, esos recursos son recursos que administramos mediante la alimentación, por tanto, sin una alimentación sólida,
lo demás nos va a venir abajo, incluso el descanso. Si no nos alimentamos bien, el descanso va a ser peor. Pero lo mismo ocurre al revés. Si no descanso bien, me voy a alimentar peor. Si no descanso bien, voy a entrenar peor. Por eso digo que realmente las tres tienen un 100% de importancia. Bueno, en cuanto a la denostada proteína, ¿es necesario consumir proteínas justo después de entrenar o es esto otro mito también? Aquello de la ventana anabólica. ¿Hay ventana, no hay ventana, Luis? ¿Qué nos dices? La ventana anabólica existe, pero no existe como nos han contado. Es decir, al final, la proteína como tal es básicamente un sustrato energético. Nosotros, cuando comemos alimentos, tenemos 3 macronutrientes, 4 si queremos contar el alcohol, pero bueno, técnicamente no se considera un macronutriente como tal. Tenemos las proteínas, los carbohidratos y las grasas. En este caso me preguntas por las proteínas. Entiendo que es proteínas, suplemento de proteínas en polvo, proteínas que la gente puede comprar en cualquier tienda de suplementación. Esto realmente actúa como cualquier otra comida. Es decir, es igual que si me como una pechuga de pollo, o me como un plato de lentejas o me como lo que sea. Es básicamente comida en polvo, comida de astronauta, si queremos verlo así, ¿vale? Esto hace que sea mucho más cómodo de consumir, por eso realmente sí que es un buen consejo el consumir proteína, especialmente si no estamos consumiendo suficiente con el resto de opciones más sólidas, y es muy conveniente también para transportar y todo esto. Por tanto, tiene muchas ventajas, pero no tiene ninguna ventaja especial el consumirlo justo después de entrenar, porque de hecho justo después de entrenar no nos haría falta tanta proteína como tal, me refiero a justo después de entrenar. Sí que nos haría falta proteína para recuperarnos, ¿vale?, del trabajo que hemos hecho, pero realmente lo que hemos hecho cuando hemos acometido este trabajo de musculación es desgaste energético, y esa energía no es tanto la proteína, sino que serían más bien carbohidratos. El entrenamiento de musculación es una actividad principalmente glucolítica, lo que significa que vamos a gastar glucógeno, y por tanto quizás en ese sentido tendría más sentido incluso meter carbohidratos después de entrenar que proteína. Sería más recomendable incluso el hecho de hacerlo así. No estoy diciendo que no se pueda meter proteína, de hecho normalmente se suele meter juntas, de hecho hay suplementos que se recomiendan para tomar después del entrenamiento y son mezclas de proteína y carbohidratos, y es precisamente por esto. Pero a tu pregunta de la ventana anabólica, como decía, no hay ninguna ventaja en tomar el suplemento justo después de entrenar. Por tanto, si hay una persona, que yo lo he hecho, yo todas estas cosas las he hecho en su momento, terminaba de entrenar y me iba corriendo a mi casa para tomarme el batido de proteína porque no quería catabolizar, ¿no?, lo que se decía antes. Sí. Pero realmente no tiene mucho sentido. Y como te decía, la ventana anabólica sí que existe en el sentido de que nosotros, cuando hacemos una actividad que nos desgasta, en este caso el glucógeno, lo que va a haber después de esa actividad es una supercompensación de ese glucógeno. Es decir, la tasa de acumulación de ese glucógeno va a ser mucho mayor en las horas posteriores al trabajo que hayamos hecho, ¿vale? ¿Qué significa esto? Esto significa que si, por ejemplo, yo voy a hacer dobles sesiones de trabajo, por ejemplo, si soy un atleta que por la mañana hago trabajo de musculación y por la tarde pues hago bádminton o hago balonmano o hago lo que sea, sí que tendría sentido acumular nutrientes después del entrenamiento, porque voy a reponer esa tasa de glucógeno mucho más rápido que si lo hago en un momento posterior. Por tanto, tiene sentido para que de esta forma en el segundo entrenamiento del día pues parta con esas reservas de glucógeno llenas o lo más llenas posible. Pero claro, si no estoy haciendo esto, no hago dobles sesiones, sino que voy a entrenar, el próximo entrenamiento va a ser dentro de 2 días o de 3 días o mañana incluso, tengo 24 horas para recuperar ese nivel de glucógeno. Por tanto, no tengo prisa para hacerlo. Al final, lo que he aprendido con todos estos años es que realmente no importa cuándo ingieres esa proteína o cuándo comes esos carbohidratos, sino que el número al final del día, sea tus macros, cuadren al final de un día. Bueno, como sé que tenemos poquito tiempo, tienes otros compromisos, vamos como muy rapidito con las siguientes preguntas. En cuanto a la pérdida de peso, para perder, bueno, por peso, no voy a decir peso, voy a decir grasa. ¿Es cierto que para perder grasa hay que comer muy poco? ¿Qué errores tú ves más comunes en este ámbito? Bueno, a ver, realmente sí que podrías... Ahora sí que hago referencia a ese déficit calórico que hacías alusión tú antes. Exacto. Si nosotros queremos perder grasa, la máxima principal es que tenemos que tener un déficit calórico. Esto es, que yo las calorías que estoy consumiendo sean menos que las calorías que mi cuerpo va a gastar durante el día. Esto es, estar en un déficit calórico. Por tanto, mientras que yo esté en un déficit calórico, voy a perder grasa. O voy a perder peso, si queremos verlo así. Me voy a subir a la báscula y la báscula me va a mostrar un número menor, ¿vale? ¿Qué ocurre? Claro, aquí podríamos decir, bueno, pues voy a consumir cuantas menos calorías mejor. Sí, y técnicamente perderías más peso de esta forma. El problema es que no es sostenible.
Porque lo que va a ocurrir cuando tú tienes un déficit calórico muy agresivo, estás comiendo muy poco, lo que va a ocurrir es que el cuerpo se va a revolucionar. ¿Y cómo se va a revolucionar? Yo siempre digo lo mismo, al final la gestión que hace el cuerpo con tu energía es la misma que hacemos nosotros con los ingresos que tenemos. Si tú tienes una nómina y te suben el sueldo, tienes más ingresos, automáticamente vas a gastar más. ¿Por qué? Porque sabes que te puedes permitir gastos que antes quizás no te los podías permitir. Bueno. Pero si te bajan el sueldo, va a ocurrir lo contrario. Es decir, si ahora cobras menos, pues te tienes que apretar el cinturón y a lo mejor te tienes que dar de baja de Netflix o tienes que cambiar de coche o tienes que hacer cosas para que tus niveles de gastos se acomoden a los ingresos. Pues el cuerpo hace lo mismo. Si tú al cuerpo no le aportas suficientes calorías, lo que va a hacer el cuerpo es intentar retener la máxima cantidad de calorías posible. Y eso se va a traducir en que tu tasa metabólica basal va a ser menor, también se va a traducir en que vas a estar mucho más perezoso porque el cuerpo va a tener inclinación a que no hagas nada, que no gastes energía. Porque como sabe que no la estás reponiendo, pues vas a estar mucho más cansado todo el día, vas a tener mucho más sueño. El cuerpo te va a pedir básicamente comer, que no se lo vas a dar, y dormir. Ya, por tanto, realmente no es algo sostenible el estar en ese estado. Por eso lo suyo es tener un déficit calórico que sea moderado, lo suficiente para perder grasa corporal, pero no tan agresivo como para que no te permita funcionar en tu vida diaria. Perfecto. Vamos rápidamente dando paso ahora al último bloque que tengo para ti y ahora sí es la suplementación. ¿Son necesarios, Luis, los suplementos para ganar músculo o para mejorar el rendimiento? ¿Los necesitamos? ¿O se pueden suplir simplemente con comida? Técnicamente te diría que no, y es una respuesta que es bastante evidente teniendo en cuenta que cuando no había suplementos la gente seguía perdiendo peso, se seguía poniendo fuerte, seguía estando en forma, es decir, no son necesarios, de hecho la palabra lo dice, son suplementos, te pueden ayudar a suplementar ciertas carencias que puedes tener, por ejemplo, en tu dieta o para potenciar ciertos aspectos en cuanto al rendimiento deportivo, pero no son esenciales, por así decirlo. Por esa razón yo siempre no procuro casarme demasiado con los suplementos. Hay suplementos que tienen mucha más evidencia que otros, evidentemente, pero al final la gente muchas veces cuando le hablas de suplementos piensan que es el suplemento mágico, que es lo que va a cambiar todo. Y no va a cambiar nada. De hecho, te puede ayudar, no sé, un 2%, un 5%, de nuevo me estoy inventando los porcentajes, pero para que se entienda que es una mejora muy marginal, muy marginal. Si quieres pasar por el aro y tener esa mejora marginal, suponiendo que todo lo demás lo estás haciendo bien, pues adelante, no hay ningún problema, pero tienes que entender ese concepto de suplementación, que es añadir algo a lo que ya estás haciendo. Si lo que estás haciendo es algo positivo, tendrás un resultado más positivo aún, pero si no tienes algo positivo, pues los suplementos no te van a solucionar la papeleta. Oye, ¿y qué opinas tú de los suplementos más comunes? Los aminoácidos, los BCAAs, la proteína en polvo y sobre todo la creatina, ¿no? Que parece que ser el que científicamente está mejor respaldado, ¿no? Sí, los que has dicho, realmente la proteína como tal es un suplemento, pero como ya te he comentado, yo lo veo más como una forma de comida en polvo. Vale. Eso es. Por tanto, realmente lo podríamos incluso sacar de los suplementos, pero bueno, técnicamente es un suplemento, por tanto, sí que es un suplemento bastante recomendado, especialmente para eso, para hacer la toma o la ingesta de proteínas de una forma mucho más cómoda. Y luego mencionabas también, por ejemplo, antes de la creatina, que es quizás el suplemento más estudiado de todos, voy a mencionar o hacer alusión a los que has mencionado, que son los aminoácidos y los BCAAs. Bueno, los BCAAs son aminoácidos en sí, ¿no? Pero básicamente los aminoácidos esenciales es básicamente la descomposición de la proteína. Bueno, los esenciales y los no esenciales, pero habitualmente lo que se vende en suplementación son los aminoácidos esenciales. Luego tienes los BCAAs, que son incluso menos aminoácidos que los esenciales. Por tanto, entre esos dos, los BCAAs nunca me han transmitido o no los he recomendado demasiado, porque ya digo, para tomar 3 aminoácidos, ¿por qué no tomar los otros 9, ¿no? Los 9, ¿no? Que son los esenciales. Entonces, entre esos dos, entre los esenciales y los BCAAs, pues yo casi me quedaría con los esenciales, porque básicamente tomar esa proteína, pero ya incluso digamos, separada en esos aminoácidos, ¿vale? Por tanto, realmente también es básicamente comida, ¿vale? Comida predigerida, si queremos verlo así. Y luego tenemos la creatina, que sí que es un suplemento bastante curioso en el sentido de que es quizás el más estudiado de todos y es un suplemento que ha reportado múltiples beneficios a nivel de potencia, a nivel de fuerza, incluso ahora se está viendo cómo la creatina también tiene beneficios a nivel cognitivo, que eso también es bastante interesante porque no solamente a nivel de rendimiento deportivo, sino que a nivel
neuronal, también es algo que se está viendo que la creatina nos puede ayudar mucho a tener, ¿vale? O a mejorar. Y la creatina, de hecho, la podemos encontrar sobre todo en carnes, incluso carnes rojas, diría más, pero la cantidad de creatina es relativamente baja, la que podemos encontrar en los alimentos, por tanto, sí que quizás tiene más sentido suplementar la creatina, porque si queremos obtenerla de forma natural nos va a costar mucho trabajo, va a ser prácticamente imposible. Oye, ¿y qué riesgos hay asociados en torno al abuso de ciertos suplementos? Porque claro, tú a una mamá le dices que su hijo va a comprar suplementos y ya se pone la piel de gallina y no sabe qué se va a meter en el cuerpo. ¿Qué riesgos hay con este tipo de suplementos? ¿Hay alguno? Bueno, yo te diría que realmente el mayor riesgo que hay es que tires el dinero, porque realmente no hay otro riesgo como tal. Bueno. Claro, porque no hay realmente un riesgo de tomar un determinado suplemento. Evidentemente, todos los excesos son malos. Es decir, ¿qué riesgo tiene tomar demasiado chocolate o tomar demasiado alcohol o tomar demasiado cualquier cosa que quieras poner, incluso algo que sea a priori positivo, ¿no? Todo siempre tiene rendimientos decrecientes. Conforme tú vas metiendo algo, una cantidad de X, ¿vale? Pues llega un punto en el cual meter más cantidad no solo es que no te vaya a ayudar, sino que incluso te puede perjudicar, sea lo que sea. Pero teniendo en cuenta esto, no hay realmente ningún suplemento que tenga riesgos o que se comercialice, que sea un suplemento legal, evidentemente, se comercialice y que tenga riesgos para la salud. Evidentemente, hay cosas que puede tener riesgos en el sentido de que si los utilizas para cosas que no se deben utilizar, pues no solamente es que no te vayan a funcionar, sino que te va a perjudicar. Un ejemplo muy tonto que se me ocurre: si tú tienes problemas para dormir, pero estás consumiendo cafeína justo antes de dormir, pues te va a costar mucho más dormir. Es decir, es algo evidente, pero no es culpa como tal de la cafeína, no es un riesgo que tenga la cafeína, sino que es un efecto que tú estás pasando por el aro para consumirla. Pero más allá de eso no hay ningún riesgo con respecto a los suplementos. Perfecto. Y por último, antes de acabar el podcast, no quería terminar sin tu consejo. ¿Qué recomendarías a alguien que quiere empezar a suplementarse pero que no sabe por dónde empezar? Pues que empiece con lo básico, ya digo, si no tiene su alimentación del todo gestionada, bueno, primero que la gestione, eso evidentemente, como ya hemos visto, si quiere empezar a suplementarse, primero tiene que tener antes una alimentación bien gestionada o medianamente bien gestionada, tiene que haber empezado ya su trabajo de musculación, que es muy importante, una higiene de sueño y una cantidad de sueño que sea generosa, por así decirlo, y luego después, si se quiere suplementar, que empiece con lo básico, es decir, lo que hemos visto, la proteína sería una buena forma de suplementar, especialmente si no consumes suficiente a lo largo del día. Luego también la creatina sería una buena fuente, en este caso para potenciar tus entrenamientos y otros beneficios asociados, como hemos visto antes. O hay otros suplementos, como por ejemplo suplementos quizás que no están enfocados tanto al rendimiento, como el tema de la vitamina D, que también, bueno, en España parece una utopía, pero es así, casi todo el mundo es carente en vitamina D, aunque esto evidentemente lo dictarán las analíticas, pero también sería un suplemento que la gente podría considerar el utilizar. Y quizás también el último, diría que el magnesio también es un mineral que la gente suele tener bastante depletado o suele tener bastante bajo y contribuye incluso a la absorción de vitamina D, etcétera. Por tanto, también sería un buen suplemento básico, digamos, si queremos verlo así, dentro de que no hay ningún básico, pero un suplemento de los que yo quizás serían los más estables, que suelo recomendar casi siempre. Ya digo, magnesio, vitamina D, la creatina, más opcional, pero también bastante beneficiosa, y la proteína. Con esos no te vas a equivocar. Luis Carballo, muchísimas gracias por esta masterclass, gracias por ayudarnos a aclarar estos falsos mitos sobre el fitness. ¿Por qué no lo dices a la audiencia de nuestro podcast dónde te pueden encontrar para si quieren hacerse con tus servicios o tus asesorías o quieren escuchar tu podcast, dónde pueden encontrarte? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y nada, cualquier persona que me quiera encontrar en internet, bueno, si busca Luis Carballo me va a encontrar, pero si quiere ir directamente a mi casa en internet, fitnessenlanube.com, ahí está pues todo lo que hago, están los podcasts que hago, está también mi academia, evidentemente, los libros que he escrito, todo está desde ahí y cualquier cosa que queráis, cualquier cosita que me queráis mencionar, pues ahí me encontráis, fitnessenlanube.com y ya digo, a vuestra entera disposición. Genial, pues como decía al principio del podcast, para mí ha sido un honor hablar con alguien al que yo he escuchado durante años. No sé cuándo empezaste el podcast, pero hace muchísimo tiempo. Se escuchaba en Apple Podcast y me escuchaba y me acostaba con esa vocecita que ahora mismo tengo aquí delante. Así que muchísimas gracias por esta masterclass y un fuerte abrazo desde Rumbo a tu Vida, Luis. Muchísimas gracias.
A ti, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Espero que hayamos desmontado algunos mitos y aclarado algunas dudas sobre el fitness, la nutrición. Recuerda siempre cuestionar lo que escuchas, lo que ves, siempre respaldo científico ante todo. Si te ha gustado el episodio, recuerda seguirnos, deja una valoración, compártelo con quien creas que puede estar interesado en este tipo de verdades. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, cuida de tu cuerpo, de tu mente y sé feliz.